Bien, buenos días, Señor me les bendiga. Vamos entrando al capítulo 10 de Primera a los Corintios, como venimos estudiando en las predicaciones, estos pasajes que son tan interesantes que el apóstol Pablo nos está hablando. Muchas gracias. Y hay algunos ejemplos muy interesantes que el apóstol quiere colocar. Note algo muy interesante, que el capítulo 9, muchos eruditos que han estudiado, analizado el texto desde el punto de vista gramatical y contextual, dicen que pueden asegurar de que el capítulo 9 fue agregado después de haber escrito toda la carta. Es decir, en 1 de los Corintios, del capítulo 8, seguía el capítulo 10 y el 9 fue agregado. Porque el tema que trata en el capítulo 9 está como una forma aislada de lo que él viene hablando, y el capítulo 8 sigue en el capítulo 10, los aspectos del capítulo 8. Y esta es la parte que algunos eruditos pues llegan a verlos desde ese punto de vista. Sin embargo, bueno, no es ninguna comprobación, ¿no? Solamente que veamos que la parte del capítulo 8 ahora sigue en el capítulo 10, y qué es lo que el apóstol quiere indicarnos sobre nuestra vida. Decíamos que el capítulo 8, ¿cuál es el problema? A ver si algún hermano recuerda cuál es el problema que está en el capítulo 8 presente. Ajá, los sacrificados a los ídolos. Entonces tenemos el problema de los ídolos y la manera como respondemos ante esto, y a algunos hermanos que eran también débiles en cuanto al hecho de no entender que un ídolo no tiene poder, y que es la parte que el capítulo 8 resalta, el hecho que el ídolo no tiene poder. Pero en el capítulo 10 nos vuelve a llevar sobre el tema, y note que la primera parte del versículo, el versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, déjame ponerme los lentes. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y fíjese la manera como nos habla el autor, Pablo. Es como haber colocado también, algunas versiones dicen en efecto. No quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjese como siempre nos está conectando al capítulo anterior. Y a pesar de que algunos eruditos dicen eso, sin embargo, cuando él dice esto, él puede estarse relacionando con el último aspecto tratado en el capítulo 9, como puede estarse relacionando con el tema que venía conversando en el capítulo 8. ¿Con qué culmina el capítulo 9? Especialmente, él dice en los dos últimos versículos, dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Cuando analizamos esos dos últimos textos bíblicos, nos encontramos algo muy interesante. Nos habla de una carrera, nos habla del hecho de la constancia, la insistencia y la determinación que podemos tener en nuestras vidas. Y nos habla de propósito, en otras palabras. Es decir, el autor quiere llevarnos a nosotros a pensar una vida de propósito, una vida con determinación de lo que nosotros nos hemos propuesto. Y es lo que él está diciendo. Es decir, que la vida del creyente está basada en una determinación todo el tiempo. O sea, nosotros no podemos andar a la aventura, nosotros no podemos andar así solamente para ver cómo nos va, y llego allí para ver cómo nos va a ir entonces en el evangelio, me va a ir allí en la iglesia, o cosas así por el estilo. La vida del cristiano tiene que ser con propósito, y su vida tiene que ser con propósito. Su vida tiene que estar en el hecho de que Dios quiere hacer algo en su vida maravilloso. Decía el canto que entonaban anteriormente, tu amor me persigue, tu amor está allí, ¿verdad?
todo el tiempo el hecho de que Dios nos está mostrando su gran amor. Y el hecho de que usted esté aquí en esta mañana es porque Dios quiere seguirle mostrando su gran amor. Pero también quiere enseñarles algunos aspectos que están aquí en las Escrituras. Él escribió este libro que está acá, que se llama la Biblia, con un propósito también para su vida, para poderle ayudar, para que entienda algunos aspectos que viene haciendo, la manera como viene conociendo, pero la manera como debe orientarnos. Es igual para nosotros los creyentes, los cristianos. Es decir, Él está hablando a nuestra vida para que nosotros entendamos algunos aspectos en la vida cristiana. Si recordamos algunos aspectos del capítulo 8, que es muy importante, recordamos que el apóstol Pablo viene hablando del hecho de que nosotros entendemos que los ídolos no tienen ningún poder. Es más, no existen. Y cuando hablamos de un ídolo, estamos hablando de un palo, un yeso, un hierro, una cerámica, no sé qué otra cosa puede estar hecho en este momento, no se me ocurre otra, pero déjeme decirle, no tienen más que todo solamente es un ídolo, una imagen que está allí, pero que no tiene poder. ¿Y qué pasaba con los hermanos de Corinto? Óigame, no son mis conceptos, y esto quiero decirlo definitivamente en este sentido, ¿no? Cuando yo hablo esta parte de lo que está en la Biblia, no estoy hablando sobre lo que mis conceptos, sobre eso es lo que está allí. Estoy diciendo, tratando de ver lo que el autor nos está diciendo, y este es el aspecto interesante. Es decir, el autor bíblico y el principal, quien ha querido decir todas estas cosas a través de Pablo, fue Dios. Y que Dios quiere que tú entiendas estas cosas. Y esto es lo que Dios está diciendo. La Biblia, nuestra Biblia, es la misma Biblia que tiene la Iglesia Católica. Es una versión solamente, las Biblias católicas son otras versiones muy buenas y muy bonitas, muy interesantes. Me gusta mucho la latinoamericana, la leo siempre, la uso de una manera tan especial y me gusta tenerla también para poder ver la manera como tradujeron ese texto, ese versículo. Entonces yo primeramente hasta la leo muchas veces. Y hay otras versiones, la de San Jerónimo, las conozco todas, las tengo todas. Y de una manera yo trato de ver cómo lo tradujeron allí en ese momento para poder tener una mejor interpretación, un mejor acercamiento de lo que la Biblia está diciendo. Ahora, note algo muy importante. Cuando el apóstol comienza, entonces está hablando y él dice, porque no quiero, hermanos, y aquí no hay ninguna equivocación a quién se está refiriendo. Está refiriéndose a los hermanos de Corintios. Bien, no como hebreos, la epístola a los hebreos, que se refiere a hombres que no habían creído en Cristo, que eran hebreos que estaban siguiendo, y yo después voy a explicar un poquito más el libro de Hebreos, porque algunos usan hebreos sin el contexto, sin saber lo que quiso decir el autor. Y es muy importante, después vamos a estudiar hebreo. Pero quiero decirles lo siguiente, que en hebreo se escribe es a un grupo de personas que no han conocido a Jesucristo como Salvador personal, pero que sí han tenido un acercamiento hacia el Evangelio, que están siendo iluminados, que están siendo llevados. Y luego entonces, cuando estudiemos hebreo, les voy a explicar es por qué esta posición, cuál es la razón. El mismo texto lo está diciendo, luego lo vamos a estudiar. Y no estoy diciendo luego para decir una cosa y apoyar y salirme, no, es que no es el tema precisamente, luego lo voy a explicar mejor. Pero en el capítulo 10 hay algo muy importante, está hablando, fíjense una cosa muy interesante, está hablando ¿a quién? A los de Corintios, pero menciona aspectos que tienen que ver con fiestas, que tienen que ver con la idolatría que cometieron el pueblo de Israel. Y está hablando del pueblo de Israel cuando nos lleva a pensar entonces en Éxodo, a las situaciones que ellos vivieron, el becerro de oro que ellos construyeron, todas aquellas cosas que por el momento el pueblo de Israel se apartó de Dios. Y note entonces que también de una manera, a pesar de que está hablando a la iglesia de Corinto, y estoy diciendo esto porque la iglesia de Corinto estaba compuesta por mayormente gentiles. Recuerden que Pablo fue llamado al ministerio entre los gentiles y no entre los judíos. Pero habían también gente
judía que se convertía también, allí en los Corintios se convirtieron y estaban dentro de la iglesia y eran esas personas que les daban poder a los ídolos, como también mucha gente de Corintios le daba poder a los ídolos, y ellos no habían dejado el hecho de pensar que a pesar de haber creído en Cristo, ellos siguieron viendo los ídolos, algunos, no todos, siguieron viendo los ídolos como algo que había que pedirle, como algo que él le iba a responder, le daban poder a ese ídolo. Pablo dice, nosotros sabemos, cuando estudiamos el capítulo 8, dice, nosotros sabemos que los ídolos no pueden hacer nada, no tienen poder. Y eso es lo que nos enseña. Ahora en el capítulo 10 viene y nos coloca esta idea, que es la parte interesante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Si recordamos aquella bendición de Chequiná, la presencia de Dios, la bendición de Dios, que estaba con ellos todo el tiempo. Si era de día, Dios estaba con ellos entonces con una columna y había una nube también que los cubría, que estaba con ellos, que los bendecía. Y era de noche y había la columna de humo, pero también de fuego, y que estaba allí protegiéndolo encima del tabernáculo. Es decir, que todo el tiempo la bendición de Dios estaba sobre su vida, queriendo darnos a nosotros el hecho de entendimiento que Cristo está con nosotros todos los días. Mire, hoy ha llegado usted aquí también a casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una bendición para recordarles, para bendecirles, que Él está con usted, que Él quiere bendecirle, que Él quiere ayudarle, que hay un propósito eterno por la cual Dios escribió todas estas escrituras con el propósito de ¿qué? De que usted entendiera que le ama. Y aquí está una de las cosas muy importantes. En Isaías, el autor dice una cosa muy importante: con amor eterno te he amado. Y una cosa muy interesante dice: he borrado todas tus rebeliones, he borrado todos tus pecados. Pero Dios lo está haciendo y lo está diciendo es para que vengas a Él y entiendas que en Jesucristo todos tus pecados puedan ser borrados, porque necesitas un encuentro con el Señor. Esta es la parte interesante que la Biblia nos está mostrando. Ahora, entremos un poquitico al capítulo 10 en esta explicación que nos quiere hacer. La computadora no quiere entrar al sistema. Vamos a cerrarla. Vamos a guardarla por aquí, no hay problema. Nos metemos entonces en el capítulo 10 y especialmente el versículo 2. Y él dice entonces: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, allí fueron bautizados. Mira la importancia que el apóstol Pablo le da a lo que es el bautismo, especialmente hablando allá en los de Corintios. Cuando hablamos del bautismo, en la iglesia como tal, recuerden que la iglesia para nosotros comienza después de Jesucristo, donde los apóstoles comienzan a predicar y forman entonces el grupo que se llamó iglesia. A partir de allí es lo que nosotros conocemos, lo que es la iglesia. No podemos legalmente decir de una manera que los que estaban anteriormente no eran iglesia, porque Dios es el mismo, el único, y Él ha formado su iglesia desde siempre. O sea, ha querido tener su grupo de las personas salvas, los que Él salva. Dios nos salva a los que nosotros creemos por alguna corriente teológica que a estos salvó y a aquellos no. Me estoy refiriendo a aquellas personas que tienen por mente colocar los 10 mandamientos en primer lugar como si fueran los 10 mandamientos que el Señor hubiese salvado anteriormente. La Biblia nos comprueba una cosa muy importante: los 10 mandamientos nunca ha salvado a nadie. Así que si usted guarda los 10 mandamientos para ser salvo, y algunos guardan el sábado para ser salvo, la Biblia nos enseña una cosa muy importante: que por ellos murió Cristo, para que fuéramos salvos por Cristo Jesús, por su sangre. Pero no por el sábado, porque el sábado nunca nos dio salvación, en ningún momento. Explicaba también un hermano que conversaba anteayer, algo así era, creo que era anteayer, pero le recordaba y le explicaba una cosa que era muy importante. Cuando nosotros podemos entender esto, Gálatas capítulo 3, no voy a decirle que lo busque, estoy diciendo solamente haciendo referencia y usted lo puede analizar, después lo puede estudiar. Pero en Gálatas capítulo 3, Pablo dice una cosa muy importante, el mismo Pablo hablando dice: miren mi hermano, entiéndase esto, un pacto realizado previamente no puede ser anulado por otro pacto.
Y un pacto que fue hecho 420 años antes del pacto mosaico no anula el pacto abrámico. ¿Y cuáles son los principios del pacto abrámico? Que dice que por fe fue puesta por justicia. Es decir, que Dios salvó por su divina gracia a Abraham. Entonces algunos, como dicen, pasan 420 años, viene Moisés, comienza con las tablas de la ley, entonces algunos dicen, a ellos a partir de ahí fueron salvos. La Biblia lo explica muy claramente. Si usted tiene duda, léase Gálatas capítulo 3. Y allí yo quiero comenzar la próxima semana para explicar algunos aspectos que están bordeándonos, digamos, atacando a la iglesia del Señor Jesucristo, a la verdad de la palabra de Dios. Y me voy a referir a un grupo religioso, sectario, que está atacando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y algunos, como ven algunas cuestiones muy similares a lo que ellos dicen, entonces en esa manera están como aceptando las cosas que ellos dicen. No hace mucho estuve acá en nuestra iglesia, yo diría como unos, no sé, no pasaría de un año, pero tuvo un pastor que lo había invitado acá a nuestra iglesia. Y hoy en día está hablando en esos términos, y me estoy refiriendo a las raíces hebraicas o a lo que es la iglesia mesiánica. Luego vamos a estudiarlo después que nuestro hermano salga del capítulo 11. Yo voy a parar un momento Corintios y voy a introducir este tema porque es muy importante. ¿Por qué? Porque exactamente está relacionado con el capítulo 10. ¿Y qué nos habla el capítulo 10? ¿Y qué está hablando también en Gálatas? Una de las cosas es que la gente está mirando aquellas raíces hebraicas que nosotros venimos de allá, de una manera. Pero ¿de qué manera venimos de allá? No es que eso sea el fundamento para el cristianismo, sino que todos los aspectos que están desarrollados en las Escrituras sucedieron ¿dónde? Con los hebreos, allá en Israel. Pero esos elementos, una de las cosas muy importantes, el Señor Jesucristo los abolió en la cruz del Calvario y ya no tienen poder. Es decir, ni la ley, ni las ceremonias que se hacían con la fiesta, ahora tienen poder. Pero algunos han vuelto ahora para celebrar las fiestas, guardar la ley de una manera que si no lo hacemos entonces no vamos a estar en bendición. Y ahí es el problema donde no es eso lo que está diciendo la Biblia. Eso lo vamos a comprobar mejor con las Escrituras mismas, así que ya prontico lo vamos a estudiar y ahí vamos a entrar en el tema. Pero note lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es una cosa muy importante. Y ellos dicen, y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Y cómo fueron bautizados? Mire, bautizar significa es penetrar, ¿de acuerdo? Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz de Calvario y querían saber si Él estaba muerto o estaba moribundo, uno de los centuriones que estaba al lado agarró la lanza y la introdujo en un costado y salió, dice la Escritura, agua y sangre. Es decir, los dos elementos por separado. Queriendo decir con esto era que había muerto. Y esto es la parte interesante. Pero, para interesante cuando estamos estudiando en el Mateo, pero interesante para nosotros es la palabra que se utiliza en el griego. La palabra que se utiliza en el griego para, cuando dice introdujo la lanza, es bautizo la lanza. Esta es la palabra. Entonces, en una manera es cuando introduce la lanza, es bautizar, introducir, sumergir, es decir, penetrar. Eso es lo que significa la palabra introducir. Pero fíjense la cosa interesante, ¿no? Cuando está hablando acerca del bautizo aquí. El bautizo, según capítulo 6 Romanos, que yo lo dejo para que ustedes también lo analicen, lo vean, está hablando el hecho de que el bautizo, esto es para una clase de catecúmenos, pero ustedes aquí están más avanzaditos, ¿ok? La mayoría. Pero sí hay algo muy importante. El bautizo significa entonces estar sumergido, ¿verdad? Como Cristo cuando murió, fue enterrado, nosotros también estamos sumergiéndonos en el agua, enterramos nuestra vida pasada y decimos, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, como un simbolismo que nosotros utilizamos
que la Biblia nos enseñó para que nosotros la vivamos y el por qué nos bautizamos. Por eso digo también a los muchachos que están acá, a los hermanos que están acá, que no son bautizados, mire, usted, y voy a decirlo así concretamente como está en las Escrituras, no está el versículo como tal, pero es la idea que está en la palabra de las Escrituras. No hay una confirmación de que tú seas creyente hasta que no tengas la señal del bautizo. ¿Por qué? Porque el bautizo es la confesión de una persona de decir, yo creo públicamente y confieso que Jesucristo está en mi vida. Y es la confesión pública, la mayor que la Biblia exige, que la Biblia nos coloca para que nosotros celebremos el bautismo en nuestras vidas. Luego voy a hablar también de la cena del Señor, que es la parte muy interesante que está dando aquí en el capítulo 10 también. Pero note una cosa muy importante. Para la iglesia del Señor, ninguna persona que haya dicho que ha creído en Cristo solamente en boca y no se ha bautizado, hasta ese momento todavía no es considerado como un creyente. Y usted me dirá, pero es que la Biblia dice que si creen en Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Sí, es cierto, es muy cierto. Pero ¿sabe qué? No tiene la señal del bautizo. Los judíos, los israelitas, nacían en Israel, pero eran judíos como tal, no. ¿Y cuándo se le consideró judío? En el caso también de Moisés. Moisés, ¿cuál fue el problema que tuvo Moisés con Dios que lo iba a matar? A ver si alguien recuerda el problema. ¿Y cuál era eso? ¿El qué? No, pero había otra cosa más. Tú lo dijiste ahorita, creo que lo estás diciendo. No estaba circuncidado y él no estaba aceptando la circuncisión. Séfora, como entendió el mensaje del Señor, rápidamente lo agarró, vete conmigo, y listo. Vio la parte importante y Dios lo iba a matar. Y Dios le había dicho porque no había cumplido la escritura como tal. La circuncisión era la señal para los hebreos de que habían creído en ese Dios verdadero, único y verdadero, y lo tenían en sus vidas. Y en capítulo 6, léaselo ahora, y lo va a entender mejor en la escritura, dice que para nosotros los creyentes, el bautizo es como la circuncisión. Y yo tengo que tener en mi vida la señal del bautizo. Esta es una clase mucho más completa, porque les quiero decir también lo siguiente, ¿por qué Jesucristo se bautizó? Hay otra pregunta allí, después lo podemos estudiar. Yo tengo la respuesta aquí, pero no me puedo basar todo el tema. No solamente esto, sino que qué significa también el bautizo. ¿Por qué los creyentes tenemos que bautizarnos también? ¿Y por qué tiene que ser en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y no solamente en el nombre de Jesús? Muchas cosas están en la Escritura que es muy importante estudiar. Luego las vamos a estudiar un poquitico más también a fondo. Pero notemos algo muy interesante que él está hablando. Cuando él dice que el Señor, los israelitas venían siendo perseguidos, los acorralaron los de egipcios y los iban a matar. Y ya estaban muy cerca para acabar con sus vidas, porque ellos habían salido de allí y luego el faraón los mandó a perseguir para matarlos, para asesinarlos, y algunos los que pudieran poderlos devolver. Pero ¿sabes qué hizo Dios maravilloso? ¿Qué fue lo que pasó? Abrió el mar rojo en dos y pasaron por allí. Dios tiene cuidado de ti, y a pesar de que hoy pensaste que Dios no estaba pensando en ti, Dios está pensando en ti. Dios te ama. Y fíjense algo muy interesante, pasaron en medio de las aguas. Y luego después que ellos pasaron en medio de las aguas, se abrieron así en esta manera, ese gran milagro maravilloso que sucedió allí en ese momento, tendrían que ser como dos tsunamis. Se abrió así en esa forma, ¿no? Y luego entonces pasaron por allí. Luego que ellos pasaron, quisieron pasar los de egipcios y el mar se cerró y se ahogaron. Pero note algo, dos cosas que son muy importantes por la cual Pablo quiere hacer mención sobre eso. Número uno, el bautismo era la representación de que ellos penetraron en el mar.
Y no fue por sus fuerzas, no fue por lo que ellos hicieron, sino porque el Dios poderoso los llevó y los penetró y los introdujo y los pasó hacia el otro lado, queriendo decir, hermano, que tú has llegado al Evangelio y te vas a bautizar, no porque tú has querido, sino porque el Dios de gracia te salvó y tú quieres dar testimonio de ese Dios de gracia. Miren lo que significa el bautismo, algo maravilloso, muy hermoso, muy bonito. Cuando ellos pasaron entonces el mar, significa el bautizo para el pueblo de Israel a través de Moisés. Y esto sí que decir un gloria a Dios. Se bautizaron, mi hermano, lo que la Biblia está diciendo. El bautismo representa algo tan especial. Tengo algunos jovencitos que están también, que están por ir a la clase del bautizo, que no están acá. Y hubiese preferido de verdad que ellos escucharan esta parte del mensaje hoy. Porque no todo el tiempo se les está explicando estas cosas, ¿no? Pero hay algo muy interesante a lo que sucedió aquí. Luego dice también, el versículo dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y cuál fue el alimento espiritual? El maná. Y Dios nos alimentó, Dios estuvo con ellos, Dios les proveyó, Dios les dio toda alimentación. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Recuerdan cuál fue la bebida espiritual? El agua de la peña, el agua de la roca, y que representaba a ¿quién? Al Cristo, su sangre maravillosa, su sangre que fue allí en la cruz de Calvario. Lo que la Biblia está diciendo es, ellos saciaron su sed en su necesidad que tenían. Dios sacia la necesidad que tú tienes en tu hogar, las situaciones económicas. Dios sacia en tu vida la situación que tienes con tu marido, con tu esposa. Dios sacia en tu vida las situaciones de amargura. Dios sacia en tu vida aquellas cosas que están pasando, que tú no hayas, que no tienes salida. El Señor está diciendo, aquí está la peña, y la peña es Cristo. Llégate a Él. Mire, pasaje tan bonito que a mí yo nunca, y siempre comparto cuando voy a visitar a una persona o que está enfermo, que tiene un problema, que tiene una dificultad. Y esta semana he podido compartir con una jovencita, 18 años. Ella pensaba todo el tiempo que era creyente. Ya había sido bautizada en el cristianismo, ya había creído en la iglesia, o sea, la habían tenido como creyente y cosas por el estilo. Y a los 17 años la bautizaron. Estaba ahora acá y comienza a hablar conmigo. Y yo le digo, yo quiero hacerte una pregunta. Ya me dijiste que fuiste bautizada. ¿Creíste en Cristo Jesús como Salvador personal? Ella bajó la cabeza y me dijo, pues yo no lo sé. ¿Y cómo te bautizaron? ¿Sabes que el bautizo no es porque te bautizaron cuando eras niño? El bautizo es algo consciente. Fíjense lo que la Biblia está hablando. Cosas de conciencia. ¿Por qué? Porque el bautismo significa algo tan importante para Dios que quiere que el hombre lo asuma. Por eso Cristo también se bautizó. Ahora, mire algo muy interesante, lo que la Biblia está mostrándonos. La Biblia te está mostrando a ti el porqué de estos elementos, el por qué existe y por qué la relación. Pero está diciendo una cosa muy importante que nos hace pensar. El bautismo es algo consciente, razonado, pensado. No cuando somos inocentes, que no sabemos ni lo que hicieron con nosotros. A mí mi papá me agarró una oportunidad. Yo vivíamos en los puertos de Altagracia y cuando tenía 4 o 5 años que uno no tiene decisiones de uno en ese momento, nos trajo para acá y obligatoriamente nos llevó a la iglesia y nos llevó al cura y nos echaron agua todito nosotros. Nos bautizaron. ¿Por qué? Solamente para llevarle la contraria a mi mamá y después llegarle y decir, ellos están bautizados ahora aquí. Cosa que él ni creía. Porque mi papá ha sido brujo, ha sido de todo. Y una persona así no puede ser creyente y no es cristiano. Lo que sé que sí necesita es el amor de Dios en su vida. Y Dios se lo ha dado, pero él no lo ha tomado para sí. Y si alguna vez escucha este video, quisiera que supiera que Dios lo ama. Tiene ya 93 años y todavía no ha creído, pero ha estado falsamente. Fíjense las cosas que a veces nos suceden en nuestras vidas, ¿no? Yo traigo por acá este tornillo
y sé lo peligroso que puede ser si se lo lanzamos a alguien, ¿verdad? Por el peso que representa. Pero aquí buenos atajadores, ¿verdad, mi hermano? Era echando broma, es de plástico. ¿Está? Es de plástico y solamente es un bolígrafo, ¿ok? Yo sabía que lo iba a agarrar, pero lo quería engañar. Hay cosas que a veces que pareciera que son, pero no son. Hay gente que ha llegado al Evangelio, pero el Evangelio no ha llegado a ellos, porque no han creído de verdad en Cristo Jesús. Les ha gustado la iglesia, les ha gustado la palabra, les ha gustado los cantos, la manera como adoramos, pero no han dicho: Jesucristo, perdóname mis pecados. Señor, solo tú me puedes perdonar. Me voy a acercar otra vez porque los hermanos que están aquí no me están viendo. Entonces, si Jesucristo no es quien te da el perdón, si Dios no es quien te perdona, no es lo chévere, lo bonito que puede estar en una iglesia. Y algunos están yendo solamente a una iglesia porque se sienten cómodos. ¿Sabe qué tristeza me da a mí? Cuando alguien llega a la iglesia y me dice: pastor, yo voy a estar un tiempo aquí para ver si la iglesia me gusta. Y yo digo: Señor, llévatelo. Sí, porque sé que no tiene convicción. No saben lo que ha creído. Una persona que ha creído solamente le llega a uno y le dice: pastor, vengo a orar con usted, pidiéndole la voluntad de Dios para ver si me comienzo a congregar en esta iglesia. Y lo que quiero conocer es la doctrina, esto, aquello. Pero eso es lo primero que una persona cristiana tiene que decir. Los propósitos son, mire, de principios bíblicos. Pero cuando a mí me dicen: quiero saber si a mí me gusta y si me agradan los hermanos. Ay, 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 me llegó un chismoso. Perdóneme, pero es que no es así como se llega a una iglesia. Nosotros no llegamos a una iglesia para ver quién me cae bien y quién... No, eso no es. Yo no digo que no lo tome en cuenta. Muy bien, eso puede ser en una manera, pero eso son más adelanticos, cosas por el estilo. Lo primero, porque nosotros vamos a una iglesia, ¿por qué? Porque reconocemos que Dios está con nosotros. Porque le queremos seguir sirviendo, porque entendemos sus propósitos, porque yo sé y entiendo que es el Dios verdadero y que yo tengo que alabar. Y por eso nosotros creemos en este principio. Ahora, note algo muy interesante lo que la Biblia, él viene hablando. Y dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. Y ella misma lo está diciendo, el tipo que representaba que era Cristo. Que si Cristo no está en todos los libros del Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, Cristo está mencionado en cada libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un propósito desde el principio, desde la creación y antes de la creación, para que entendiera que esto que está aquí, que se llama Biblia, es el diseño de Dios para ti, que ese es el plan de Dios para el hombre, que ese es el plan de Dios para tu vida, y que entiendas que por él es que tú tienes que guiarte. Algunos se guían por otras cosas humanas. Y yo quiero decirte, entiende, este es el propósito divino. Y esto es lo que Dios te ha dejado. No te engañes. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, se murieron. Y no entraron, ¿por qué? ¿Ah? El Señor Jesucristo los llamó, ¿qué? Chismosos, calumniadores, así Señor, idólatras. Dejaron a Dios por un ídolo que formaron. Y por ese ídolo que ellos eran personas duras de corazón. Dios hablándole, Dios como hablándonos a nosotros y acá. Si Dios no te toca tu corazón, si la palabra no te toca tu corazón, déjame decirte, entonces es muy difícil que vayas a creer. Es que cuando sentimos la voz de Dios, algo sucede en nosotros. Y Dios comienza a mostrarnos algo. Y yo digo, y entonces uno comienza a sentir. Y te voy a decir, cuando tú comienzas a sentir esto, la primera cosa que te quiero decir, eres parte de Dios. Porque Dios está trabajando en tu vida.
pero Dios quiere respuesta en tu vida. Dios quiere que le respondas. Y este es el propósito por el cual Él sigue trabajando. Versículo 7 dice, versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y este es muy importante, porque el capítulo está hablando también de los malos ejemplos que nosotros no debemos hacer. Para que no codiciemos, con el propósito de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Y qué querían ellos? Pensaron también que los ídolos tenían poder y les podían ayudar. Pensaron entonces, que fue lo que les dijo Aarón, entréguenme todas sus prendas preciosas, sus zarcillos y collares de oro, y les dijo que este sí nos va a ayudar. ¿Pusieron su confianza en qué? En un becerro. Muy bien, le habían hecho ojos, pero ni se abrían. Le habían hecho orejas, pero ni oían. Le habían hecho patas y no caminaban. Y entonces, ¿en qué pusieron su confianza? En un elemento hecho de oro. Y a veces nosotros pensamos que por el elemento Dios nos va a escuchar. ¿Y qué error tan grande? ¿Y Aarón quién era? Un sacerdote, un hombre de Dios. Y fíjese para dónde los llevó con ese tremendo error. Por eso Aarón tampoco pasó a la bendición de conocer la tierra prometida. Mire, Dios está diciendo algo muy importante para nosotros con todo este ejemplo que nos está colocando. Ni seáis idólatros como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. De pronto cuando usted lee el pasaje allí cuando dice se sentaron a comer y a beber, se está hablando de qué? Que gozaron de las cosas que Dios les estaba dando, del maná, le estaba dando de todas las bendiciones que el Señor del agua que también le estaba dando, que Cristo era la peña y en ese momento, pero hay algo muy importante que ellos hicieron. Se sentaron a jugar. ¿Usted cree que comenzaron a jugar arroz con leche? La palabra juego que aparece allí está hablando era a placeres sexuales, a la codicia. Y sabe una cosa, que a veces nosotros confundimos unas cosas de Dios sobre nuestras vidas. Y es posible que nosotros queramos engañar a Dios. A veces pensamos que a Dios se le puede engañar. Y comenzamos a hacer, como dice allí, juegos sexuales. Pero a Dios no le podemos engañar. Y lo que Dios quiere hablar con nosotros es que entendamos esta parte del mensaje. Porque ya lo que Dios está hablando con nosotros, que nos está diciendo, la vida cristiana dice es seria. La vida cristiana es responsable. Y a esto nos está llevando a pensar el autor. Versículo 9 dice, ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, ni tentemos al Señor, perdón, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. La tentación, tentar a Dios es pecar, es ir en contra de Dios en su palabra, y esto hicieron ellos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraban y perecieron por el destructor, ya esto lo mencionamos también anteriormente, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fin de este siglo. Dios está diciendo, aquí está el Señor. Y una de las cosas muy importantes a lo que Dios está diciendo, que nosotros entendamos que el Dios de gloria está aquí con nosotros. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, Dios está diciendo, a veces nosotros nos creemos muy poderosos, muy fuertes, pero ¿sabe lo que la Biblia está diciendo? Mi hermano, cuidado, porque creernos tan firme, y ese es el problema que estaba pasando con los de Corintios. Ellos se creían muy poderosos, muy conocedores de la palabra, estaban creyendo ser muy firmes, pero resulta que estaban así como flotando. No tenían profundidad espiritual, no tenían el verdadero conocimiento. ¿Y qué pasó con muchos de los corintios? Así murieron, así se quedaron. David no está diciendo que algunos de ellos, solamente uno solo, que había vuelto en el capítulo 2 del 2 de los Corintios, que nosotros vemos que sí reconoció y fue a pedir perdón y después la iglesia no lo perdonaba, como la Biblia está diciendo. Ahora fíjense algo muy interesante de lo que la Biblia está diciendo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay veces, ocasiones, donde todos nosotros somos tentados. Y entendemos que cuando somos tentados, nos cuesta tener el poder, la fuerza para decir no. Sino que vamos y más allá nos acercamos. Y Dios comienza a hablar por nosotros, comienza a trabajar con nosotros y hablarnos y hablarnos. Sin embargo, seguimos y nos dejamos guiar. Pero Dios sigue diciéndonos y hablándonos en nuestro corazón para que nos apartemos. No, no, sin embargo nosotros seguimos. Pero ¿saben una cosa muy interesante de lo que la Biblia está diciendo? A lo que la Biblia sigue acompañando. Que cuando yo no puedo, Él sí puede. Y cuando yo le digo, Señor, Señor, como dijo el apóstol Pablo también, Señor, no puedo con esta debilidad. Soy débil. Entonces, cuando yo reconozco que soy débil, entonces Él es fuerte y Él me va a ayudar. Él me va a ayudar y Él me va a socorrer. Me gusta ese pasaje que dice, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuál es el salmo? El 146. Muy bien, gracias. Y especialmente el versículo 10. Pero Dios está diciendo que aunque la tierra sea removida y las cosas estén sucediendo, dice, Dios es nuestro pronto auxilio. Y Él va a llegarnos para auxiliarnos, aun cuando nos encontremos en una tentación tan fuerte. Algo va a ocurrir, algo va a suceder. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con Cristo. Ahora voy a explicar, y ya cerrando esta parte del versículo, lo demás se va a entender claramente cuando explique este versículo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, la copa está representando allí lo que significaba también para los judíos. Cuando un judío se casa, su señora y él, ambos llevan un vino. Y el vino se lo ofrece el uno al otro. Y cuando se ofrece, cuando se ofrece el vino el uno al otro, ¿sabe qué está diciendo? Le está diciendo, yo beberé de tu vida con la bendición de Dios. Y voy a estar firme con la bendición de Dios y te seré fiel con esa bendición de Dios. Y entonces toma del vino de ella y así lo toma. Y ella hace lo mismo. Y los dos en ese momento hacen pacto. En ese momento. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, y un elemento que le falta a la iglesia del Señor en el día de hoy, es que tú no puedes tomar livianamente ni el vino ni la copa, porque mira lo que está significando, lo que es en la iglesia católica la Eucaristía, para que algunos amigos y hermanos que están acá me entiendan a lo que la Biblia se está refiriendo. Nosotros le llamamos cena del Señor, como aparece aquí en la Biblia. Ahora fíjense algo muy interesante, lo que va a ser Eucaristía es el término en griego, pero mira algo muy interesante a lo que la Biblia nos está haciendo referencia. La copa de bendición entonces representaba eso, porque habían 4 copas que los judíos usaban en su fiesta, y una de ellas se llamaba la copa de bendición. Entonces, en todas las fiestas que ellos celebraban, tenían entonces las 4 copas, y una de las copas era la copa de bendición. Y él está refiriéndose a esa copa de bendición para que el pueblo de Dios, para que la iglesia del Señor, para que la iglesia de Corintio era la que viviera. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, no solamente es una participación como tal, o un momento oportuno, o porque hicimos memoria solamente como también dice la Escritura. No, es mucho más allá. Él dice, nos acompaña la bendición de Dios. ¿Y por qué? Y él lo explica aquí grandemente, con palabras muy hermosas, que dice, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo.
Ahora, ¿qué significado tenía el cuerpo de Cristo aquí en este momento? La Biblia está explicando algo muy importante. Cuando estamos celebrando la cena del Señor, tenemos comunión con Dios y su bendición nos alcanza, nos llena. Estamos siendo bendecidos por el Señor. Pero, ¿qué nosotros los creyentes hacemos en este momento? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los creyentes? Estamos diciéndole al Señor, Señor, tú eres mi Padre perdonador. Tú eres quien ha perdonado mis pecados. Y hoy confirmo delante de ti que tú sigues siendo mi Señor. Esto significa cuando nosotros participamos en la cena del Señor. Y algunos lo asumen livianamente. Entonces, hay pecado, hay un montón de cosas, y tranquilamente lo que hace es tomarse el pan y el vino y está livianamente. No tiene un concepto de lo que la Biblia está diciendo. Y la Biblia está diciendo que para que tengas bendición, entonces ella te está explicando qué debemos hacer. Mateo capítulo 26, versículo 26, y ya tratando de explicar esta parte acá que es muy interesante, muy bonita, a la manera para que cuando tú participes de la cena del Señor, sepa el por qué lo estás haciendo. Lo tiene ahí Mateo 26, 26, perdónenme que esta vez la computadora sí no quiso encender para nada. Está ahí misma, y ahorita me leí otra parte. Mira la parte interesante. Él agarró el pan, lo partió, lo bendijo y le dio a cada uno de ellos en la boca. Le puso el pan en la boca. ¿Y qué significaba eso? Significaba lo que Cristo estaba haciendo. Significaba era, te doy mi bendición. Eso significaba, te doy mi bendición. Cuando participemos en la cena del Señor, dígale al Señor, recibo tu bendición, Señor. Porque participo, porque yo he creído en ti. Porque sé que Cristo me levantó de los muertos, porque me salvó. Y sé, Señor, que tú me has perdonado. Mire, es un momento para confirmar la señal de Dios en nuestras vidas. Ya le hablé de la ordenanza del bautismo como estaba aquí. Ahora la ordenanza de la cena del Señor. Lo precioso de lo que Pablo está hablando, porque Pablo está hablando es el hecho, recuerden que en el capítulo 9 terminó hablando de ¿qué? De la carrera, cómo se debe hacer. Y no somos los que como aquellos que golpean el viento sin tener ningún sentido, sin tener propósito. Pablo está diciendo que tu vida tenga propósitos espirituales, que tenga propósito de crecimiento, que cuando tú participas de las cosas en la iglesia, en el culto, en los elementos, en lo que están celebrando en la iglesia, tenga la bendición de Dios para tu vida. Gózate con la bendición de Dios en tu vida. Celebra la bendición de Dios en tu vida y recíbela. Y esto es lo que Él nos está diciendo en este pasaje, para que nosotros celebremos en verdad lo que es la cena del Señor, como Él quiere que nosotros la celebremos. El versículo 27, mi hermana, ¿lo puede leer? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, siento beber de ella solo. ¿Yo menciono? Sí, léalo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho. Gracias, mi hermana. ¿A quién le dijo que bebieran? Todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que alguna persona se quede, que apartemos algunos y otros por allá y otros aquí hacen de esta manera. No. La primera cosa que Dios quiere es que todos nosotros participemos. Mire, es una cosa muy importante. Dios quiere que aún tú que has venido hoy por primera vez a la iglesia, quiere que participes. ¿Y cómo podemos participar? Porque Dios quiere bendecir tu vida mucho más allá de lo que tú has creído. Porque Dios quiere guardar más tu vida mucho más allá de lo que tú has creído, lo que tú has tenido, lo que tú has confiado. Porque el Dios maravilloso, dice, se quiere manifestar como lo hizo también con el pueblo de Israel. Y Él quiere decirte, te quiero bendecir. Quiero llenar tu vida.
que sientas paz, que sientas amor, que sientas la bendición mía sobre tu vida. Y esto es lo que está significando. Cuando Él nos está hablando sobre estos elementos, y entonces dice, de una cosa muy importante, se la entregó a todos los que estaban allí. Y fíjese algo muy importante también interesante. Le preguntó a algunos si podían o no podían. Porque ellos tenían criterio de verdad en lo que habían creído. Y el Señor Jesucristo conocía sus mentes y su corazón. Y lo más importante era de verdad que la bendición de Dios estaba ahí y Él se las estaba entregando en su boca para que recibieran esa bendición. Cuando Dios está haciendo esto, entonces nos lleva a pensar lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Versículo 18 del capítulo 10 dice, mirá Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Ahora Pablo entra en otro tema y ya con esto sí voy a culminar. Entonces él está diciendo una cosa muy importante. Mi hermano, es lo que está diciendo en otra palabra es, nosotros sabemos que los ídolos no tienen poder y que cuando tú comes algo que fue sacrificado a los ídolos, no te va a afectar nada. ¿Ok? Eso no te va a afectar en nada. Así que no temas. No te va a afectar en nada. Pero él sigue hablando y sigue diciendo una cosa muy importante como culmina en el capítulo 8. El problema está en que las cosas que nosotros hacemos, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Recuerden que la expresión, todo me es lícito, ¿quiénes las usaban? Los de Corintios. Ellos decían, nosotros somos libres, tenemos libertad en Cristo. Y yo puedo hacer todo lo que me dé la gana. Y yo puedo hacer todo lo que yo quiera, tengo mis derechos. Así lo decían ellos. Pero ya y él está diciendo, a lo que le está diciendo, todo me es lícito, usando las palabras de ellos, pero dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y él nos está hablando sobre esta cuestión, porque lo que nos está diciendo en otra palabra es, mi hermano, tu vida no puede ser solamente correr y correr y correr sin ningún sentido. Tu vida, que como culmina en el versículo, capítulo 9, el último versículo, los dos últimos versículos, tu vida tiene que tener sentido, propósito para la cual el Señor te llamó, la cual te salvó. ¿Y qué te está diciendo el Señor? Tu vida tiene que ser edificación para otros. Si tú vives tu vida pensando solamente en ti, de lo que tú recibes, déjame decirte, es una vida de lástima, no de gozo, no de paz, no de alegría, no de bendición. La vida del cristiano tiene que ser hecho para edificar a otros. Entonces, si yo como algo que sabemos que fue sacrificado a los ídolos, no por mi conciencia, sino por la conciencia del otro que es afectada, esto le puede hacer mucho daño a aquella persona. Había una hermana que Roberto, por cierto, estuvo conmigo hace unos cuantos años atrás y que nosotros visitamos. Una vez salíamos aquí en nuestra iglesia a dar serenatas a los hermanos en sus casas. Y llegué en casa de una hermana y la hermana, un diciembre, y hermano, lo que tengo aquí, salió con un madre frasco así lleno de aceitunas. Son aceitunas para darle. Entonces nos dio una aceituna a cada uno hoy para que comiéramos. Otra vez entonces llegó y lo que tengo es esto, entonces me dice, tengo un vinito, pero yo quiero compartir con ustedes con mucho amor. Hablaba ella así como ella era merideña. Y nos entrega para que tomáramos un vinito. Y cónchale, era 24 de diciembre. De verdad, a mí la bebida no me gusta de un tipo así, esas cosas, ¿no? Pero yo tenía mi copa en mi mano. Y yo pensaba y decía, Señor, ¿me bebo o no me bebo la copa? ¿Qué haría usted? 24 de diciembre, es solamente una sola copa. ¿Cuál es el problema? ¿Esto es pecado? No, sabemos que eso no es pecado. No te emborrachaste, no era eso ni una cuestión.
pero sé lo que la hermana quería. Dejé la copa ahí y cuando iba saliendo me dijo, ay, hermano Francisco, yo pensé que se la iba a tomar o yo. ¿Se dio cuenta? Ayer la hermana está con el Señor, yo no la estoy jugando, está con el Señor. Yo estaba gozando todas las bendiciones con el Señor. Hace unos cuantos años. Pero lo que ella estaba esperando era decirme, se tomó la copa y usted es creyente, y usted como creyente, y usted como pastor no tenía que tomarse la copa. Por cuestión de conciencia, hermano. La Biblia dice, nosotros estamos ¿para quién? Para edificar. Y si mi vida no está para edificar la vida de otros, no estoy en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la carrera que Dios quiere que nosotros estemos. Mi vida tiene que ser con un propósito. Mi vida tiene que ser de bendición. Y Dios me va a acompañar y su bendición va a estar conmigo. Dios te va a acompañar si haces las cosas como Dios quiere que tú las hagas, porque después, entonces Él culmina diciendo una cosa muy importante, versículo 31, ya me voy al último versículo, ya, lo demás ustedes lo leen, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No lo hagas para tu gloria. Cuando lo haces para tu concepto de lo que tú crees, es tu gloria. Te estás envaneciendo por tu conocimiento, por lo que sabes. Hazlo para la gloria de Dios. Para que tú puedas hacerlo para la gloria de Dios, tendrías que hacerlo entonces para edificar al otro y no primeramente tú. Tiene que ser para bendición de los demás. La vida cristiana es esta, es una vida con propósito de bendición para los demás. Me pueden herir, me pueden dañar, me pueden perjudicar con lo que me han hecho, pero déjame decirte, sin embargo, a pesar de todas las cosas, yo tengo que ser de bendición. Y eso es lo que la Biblia me está diciendo, sé de bendición, porque tiene que ser para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo, para que tú lo hagas entonces para la gloria de Dios. Oramos, pidiendo la bendición de Dios. Y yo quiero orar por las personas que también hoy nos están visitando, están con nosotros. Señor, queremos bendecir en este momento la vida de cada persona que está aquí. Queremos pedirte, Señor, que te glorifique en la vida de cada uno. Que tú llenes su vida de amor, de paz, de muchas, Señor, de bendiciones sobre sus vidas. Que tú les guardes. Que nos ayudes, Señor, a vivir tus propósitos para que todo sea para la gloria tuya, Señor. Que entendamos, Señor, que nosotros la copa de bendición que tomamos es para bendecir la vida de los demás, para entender que tenemos comunión contigo, Señor, que eres nuestro Dios, pero también comunión con los hermanos que son el cuerpo de Cristo, que son, Señor, los que están participando juntamente de la bendición aquí en la tierra, de una unidad que nos gozamos juntos. Y aquí estamos, Señor, glorificándote a ti. Ahora, Padre, quiero pedir tu bendición sobre cada uno de los amigos y hermanos que nos han visitado hoy. Que bendiga a su familia, que bendiga a sus hijos, que bendiga, Señor, su hogar, que llene, Señor, su vida de toda tu bendición. Guárdales, ayúdales, Señor, a encontrarte con una manera tan hermosa que llene su vida. Y gracias porque hoy los has traído para ser bendecidos. Los ponemos en tu nombre. Mientras que los hermanos siguen orando, yo quiero decirte en el nombre del Señor, el Señor te ama. Y el Señor quiere manifestar sobre tu vida su amor, su bendición. Y si hoy tú quieres decirle, Señor, yo quiero ser bendecido por ti, levanta tu mano y dile, yo quiero ser bendecido por el Señor. Amén, amén. Y dile al Señor, yo quiero ser bendecido. ¿Hay alguien más? ¿Quiere levantar la mano? Dígale, Señor, yo quiero ser bendecido por ti. Amén, Dios te bendiga. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Voy a orar por ustedes que han levantado la mano. Señor, que esta mano que está representada aquí en este momento, Señor, como lo leímos también acá al principio en la palabra, que lo hemos explicado, Señor, hoy levanta su mano en señal de decir, quiero tu bendición, Señor. Llena su vida, llénalos de tu poder, Señor, que ellos entiendan que tú le amas y que sea manifiesto sobre ellos la bendición tuya.
Los bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, del cual te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Dios me le bendiga. Bien.